¿Qué tal? Bueno, este es como un bonus track del video anterior, del aniversario del nacimiento de Perón. Simplemente les voy a dejar unos videos de Perón hablando. Así que bueno, vamos al video y después cierro yo. Lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia, se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Gobernar es crear trabajo. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocida. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las
La cuestión es esta. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones, cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda, que consistió en 1 millón de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese millón de libras 12 millones de libras. Los empréstitos de 1 millón de libras que se pagaban 12 millones. Yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Y lo hice por una simple razón. El dólar americano, en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice cuánto vale una onza Troy, le dirán $35. Usted saca $35 y dice, deme una onza Troy, no se la venden ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la onza Troy y le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los $35 por onza Troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Cabe destacar, y sobre todo porque a este canal lo está viendo mucha gente que no es de Argentina, que lo están viendo en España, lo están viendo en Estados Unidos, incluso están en Honduras, lo están viendo y en El Salvador. Cabe destacar que la doctrina del peronismo, la doctrina de Perón, digamos que son, bueno, 3 libros fundamentales que tiene, que son la comunidad organizada, doctrina nacional justicialista, están en PDF, calculo que se pueden encontrar muy fácilmente por internet para quien esté interesado en leerlos, y si no, las plataformas que venden libros y que venden cosas, también se pueden conseguir, no es muy difícil conseguir la literatura de Perón. Esos son los 3 más importantes. Después Perón escribió muchísimo, incluso escribió sobre historia militar, escribió sobre la batalla de Waterloo, escribió sobre filosofía, tuvo una interesante ponencia junto a Jean-Paul Sartre en Córdoba, la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Una lucidez mental envidiable y admirable, que su doctrina no es, digamos, ni comunista, ni tampoco capitalista en los sentidos literales de la palabra. Él alguna vez lo explicó también, que quería poner justamente una tercera posición, es decir, decía, medio en broma, medio en serio, bueno, ni yanqui, ni marxista, peronista. En fin, tiene grandes frases, Perón. Espero que lo disfruten y déjenme sus comentarios, que eso también me da mucho ánimo. Hasta luego, chao, hasta el próximo video.